Bueno, pues, así es la palabra. La palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Prepara tu corazón. ¿Estás dura? ¿Quién está dura? A ver, levante su mano la que está dura, porque si está dura, el golpe es más duro. Si está suavecita, miren, reciba la palabra así dócilmente, diga: ay, Señor, me hablaste bien bonito, aunque el pastor hable bien duro, yo siento que fue bonito, me llevo la palabra, la voy a poner en práctica y ya, tranquilos. No hay duros, miren, nadie levantó su mano, pero por si las moscas, si estás durito, tú que vienes de Pachuca, de Chagüento, de Tula, y vienes durito y te pones durito, mejor flojito y cooperando con el Espíritu Santo, si no, Dios va a tratar contigo de acuerdo a tu dureza. De acuerdo a la dureza que hay en tu corazón, así viene el trancazo. ¿Cómo quieres? ¿Suavecito? Como sea. Bueno, vamos a orar porque todavía no entra el tema. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para poner mi vida en tus manos, pedirte, Dios, que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses. Y quiero que me sigas usando mientras yo tenga las capacidades y esté consciente de que lo que estoy predicando es tu verdad, es tu palabra. Usa mi vida, Señor, hasta que tú quieras. He de salir a las calles a predicar el evangelio, he de salir a las casas a predicar y no he de bajar los brazos, Señor. Porque está escrito en tu palabra que uno siembra, no otro riega, pero el crecimiento tú lo das. Y si quiero que esto crezca, tendré que predicar tu palabra en las calles, predicarle a la gente nueva. Y oro a ti que me uses también para alimentar a tu pueblo aquí reunido y hacerle llegar esta palabra, y que esta palabra, Señor, sea el alimento que ellos necesitan para sanar, para liberar, para ser restaurados, para ser fortalecidos. Que esta palabra, Señor, cumple el objetivo en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que mientras predico, que tu palabra y tu poder se manifiesten a la vida de los que están aquí, para que reciban de ti un milagro, una sanidad, una liberación. Aunque aquello parezca difícil o imposible, Señor, para ti no, nada es imposible. Y tú nos llamaste, Señor, para ser cristianos, ser tus hijos, y para vivir por tu poder y depender de tu poder. Manifiéstate, Señor, y permite que esta palabra pueda quedar bien sembrada en sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema es: fortaleceos en Dios. Nuestras capacidades físicas, intelectuales, económicas, espirituales, algunas veces, no siempre, aclaro, se pueden ver rebasadas por los problemas y necesidades de la vida cotidiana. Y eso nos puede llevar a un estado emocional muy negativo, en el que decimos: ya no puedo. Yo no sé cuántos de los que están aquí puedan decir: ya no puedo, esto está fuera de mi alcance o capacidades, ya no aguanto, ya no tiene caso seguir luchando, por más que me esfuerzo todo sigue igual, mis problemas no se acaban, salgo de uno y me sale otro problema, hasta parece como si me estuvieran siguiendo los problemas y las necesidades para destruirme. A veces nos rebasan los problemas y necesidades. Y bueno, hago un paréntesis, perdón, jóvenes, se me pasó decirles que salieran. Bueno, pues ya se salieron. Los que se quieran salir a pasar a recibir su enseñanza con los jóvenes, adelante. Hermanos y hermanas, esto nos puede suceder a cualquiera. ¿Cuántos de ustedes podrían estar hoy en día: ya no puedo, ya no aguanto, mi marido no cambia, mi esposa sigue igual, el hijo me falta el respeto, no ora, llega a la hora que quiere, y conocemos la palabra? Las necesidades que tengo, estoy al día, siempre tornándome los dedos, y esto no cambia y demás. Esto nos puede suceder a todos. Es más, a lo mejor hay alguna enfermedad que ahí te está afligiendo y tienes mucho tiempo batallando con ella. A lo mejor estás en este tiempo afectada por
por la pandemia o por la reclusión que tuvimos que realizar por lo de la pandemia, y muchos tienen ansiedad, muchos tienen depresión y demás. Podemos pasar por todo eso. Hermanos y hermanas, repito, esto nos puede suceder a cualquiera. Podría ser porque oímos la palabra de Dios y no la obedecemos también, Los problemas y necesidades podrían ser porque oímos la palabra y no la ponemos en práctica. Ese es una consecuencia del oír la palabra y no ponerla en práctica. Entonces los problemas no se acaban, las enfermedades no se sanan, siguen las situaciones y problemas en casa. ¿Por qué? Porque oímos y no obedecemos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28 verso 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Salimos de un problema y nos alcanza otro problema, salimos de una necesidad y nos alcanza otra necesidad. Este podría ser uno de los motivos por los cuales los problemas y necesidades parece que nos están siguiendo y nos alcanzan una y otra vez, y todo porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Hay que revisar. Otro motivo por el cual salimos de un problema o necesidad y nos llega otro problema o necesidad podría ser que Dios lo esté permitiendo para probar nuestra fe, como le ha pasado a muchos hoy en día también. Muchos hombres y mujeres, cristianos y cristianas, que se han portado muy bien y les va como si se portaran mal. Bueno, eso puede ser que Dios lo está permitiendo para probar tu fe, pero después de la prueba vienen las bendiciones, ¿sí? Como le pasó a Job, dice en su libro, en el capítulo 1, versículo 1, Job 1:1, dice, a lo mejor léalo usted en la Biblia, traducción Reina Valera, que le ponen en la pantalla, o no sé si tengan ahí, o le pongan la Biblia, traducción de lenguaje actual. Se lo voy a leer en la Biblia, traducción de lenguaje actual. Dice: había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, que siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Este hombre se llamaba Job. Job, a pesar de ser obediente a Dios, le empezaron a llegar malas noticias. Alguien llegó para decirle: nos atacaron unos bandidos y mataron a los que cuidaban el ganado y se lo robaron. Enseguida llegó otro hombre para decirle: fuego del cielo cayó y quemó las ovejas y a los pastores. Enseguida llegó otro hombre para decirle: los caldeos nos atacaron y mataron a los criados y se llevaron los camellos. Otro hombre llegó y le dijo: la casa donde estaban tus hijos se cayó y tus hijos murieron aplastados. Poco después el diablo se acercó a él y lo hirió con una sarna en su cuerpo, con una sarna maligna en todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Entonces a veces te puede estar yendo así porque Dios le está permitiendo, porque estás pasando por una prueba, pero aguanta, porque no estamos solos, y eso lo vamos a ir viendo en el tema. Otro motivo por el cual nos podría estar alcanzando los problemas y necesidades es porque Dios nos va a mostrar su poder para que creamos más. Un día nuestro Señor Jesucristo sanó a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron que si el ciego había pecado o sus padres. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo algo que está escrito en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 3.
dice que respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. 3 motivos por los cuales los problemas y necesidades nos podrían estar llegando. 1, por no ser obedientes a Dios. 2, porque Dios lo esté permitiendo para probar nuestra fe. 3, o para mostrarnos su poder y nos fortalezcamos en él. Por lo que sea, si los problemas y necesidades nos están alcanzando cada rato y amenazan con destruirnos, no nos debemos dejar vencer o destruir. Es tiempo de fortalecernos en Dios y su poder. Es un tiempo que Dios puso esta palabra para decirles: Dios nos dio poder. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, después de haber muerto y resucitado, y antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Creo que es Hechos 1:8, no lo traigo aquí en mi tema, es Hechos 1:8. Recibiréis poder. ¿Y saben por qué? Desde que tú te conviertes a Cristo, debes de entender que Dios te llamó para vivir del poder de Dios. También en 1 Corintios 12:1 creo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Es poder de Dios. Hay dones de sanidad, hay dones de sanidad, hay dones de diferentes, con el propósito de sanar a la iglesia. Es el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo. Y todos, por lo menos, tenemos un don. Pero todos en general tenemos poder de Dios, porque dice el Evangelio de Marcos capítulo 16 verso 15: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y estas señales del poder de Dios, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán, hablarán en otras lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dios nos llamó para vivir por su poder. Y cada que tengamos un problema, una situación, tenemos que acudir a Dios para pedir que se manifieste y nos ayude, porque dependemos de su poder, y Él también nos ha dado poder. Es tiempo de que nos fortalezcamos en el Señor. Porque, repito, 3 motivos por los cuales los problemas y necesidades nos podrían estar llegando. 1, por no ser obedientes a Dios. 2, porque Dios lo esté permitiendo para probar nuestra fe. Y 3, para mostrarnos su poder y nos fortalezcamos en Él. Por lo que sea, si los problemas o necesidades nos están alcanzando cada rato y amenazan con destruirnos, no nos debemos dejar vencer o destruir. Es tiempo de fortalecernos en Dios y su poder, como está escrito en la carta a los cristianos de Éfeso. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, verso 10. Les dice: por lo demás, hermanos míos, que es lo que les digo hoy de parte del Señor a ustedes, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O como lo dice la Biblia, traducción PDT. PDT quiere decir palabra de Dios para todos. Así se llama esa traducción. Palabra de Dios para todos. Dice: finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Estás pasando por problemas, por necesidades,
llega un problema, llega otro problema, llega una necesidad, llega otra necesidad. Fortalécete en el poder de Dios. Los problemas pueden irse y regresar, y las necesidades pueden irse y regresar una y otra vez, y a lo mejor nos sentimos débiles y como que ya no podemos. Si es así, es tiempo de fortalecernos en Dios, confiando en su poder, y en lugar de decir ya no puedo, esto es imposible, las cosas no van a cambiar, es tiempo de decir que para Dios no hay nada imposible. Cuando los problemas y necesidades te estén rebasando, no te des por vencido, confía en el poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible, y al que cree todo le es posible. O como le dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 4, verso 13, que todos se lo deben de saber de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras no están de adorno, esas palabras están ahí para que recuerdes que Dios es todopoderoso y que tenemos que vivir por su poder, dependiendo de su poder y confiando en Él y en su poder, porque al que cree todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Hay un canto que me aprendí desde hace muchísimos años, bueno, como 37. Y uno de los cantos muy cortito y muy chiquito, que lo siguen cantando en las iglesias evangélicas y en algunas otras, creo yo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Cristo el Salvador, sigo adelante de triunfo en triunfo con mi Señor. Entonces, hermano, hermana, si los problemas y necesidades están llegando uno y otro, resuelves uno, te llega otro, resuelves un problema, te llega otro, confía en el poder del Señor, porque Dios no permite más de lo que tú puedas soportar. Dios no va a permitir más que tú no puedas aguantar. Entonces aguanta, sométete a Dios, resiste aún al diablo, y Dios te dará la victoria. La Biblia lo dice, ¿no? Someteos a Dios, resistir al diablo, y ¿qué? Sale huyendo. Lo que Dios le dijo a los cristianos en el Nuevo Testamento, se lo dijo Dios a Moisés y al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando los liberó de los 430 años de esclavitud, enviando las 10 famosas plagas sobre Faraón y los egipcios. Después de las 10 plagas, Faraón decidió dejar libres a los judíos. Pero al otro día, el faraón se arrepintió y organizó a su ejército y fue tras ellos. El pueblo de Israel los vio venir y ya no tenían forma de escapar. Por un lado tenían al mar y por otro los egipcios que venían detrás de ellos. Se quejó el pueblo. Moisés habló con Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés: confía en mi poder y fortalécete en él. Extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés le extendió, y entonces Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara. Sin embargo, los egipcios seguían siendo una amenaza e iban siguiendo al pueblo de Israel aún en medio del mar. Entonces Dios le dijo a Moisés: confía en mi poder y fortalécete en él. Extiende tu mano sobre el mar. Y Moisés le extendió, y entonces Dios cerró el mar, y así Dios liberó de sus enemigos y de sus problemas a su pueblo. Levanta tus manos hacia el cielo y extiéndelas, y clama al Señor cuando tengas un problema, y tú vas a mirar si el poder de Dios no se manifiesta a tu vida. Confía en Él y Él hará. Fortalécete en Él. Dios le dijo a Moisés: fortalécete en mí, en mi poder. Levanta tu mano. Y se abrió el mar. Después le dijo: fortalécete en mi poder. Levanta tu mano.
y el mar se cerró y Dios le dio la victoria. Todos estos hechos poderosos de Dios inspiraron a Moisés, siervo de Dios, y al pueblo de Israel a componer un canto, el cual está escrito en el libro de Éxodo capítulo 15. Lea usted todo el capítulo 15 de Éxodo en casa. Solo voy a leer el verso 1 y 2, que dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice ahí, lo repito: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Dice Moisés en el verso 2: Dios es mi fortaleza. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted ahorita? ¿Qué problemas, qué situaciones, qué necesidad tiene? ¿Por qué se ha caído en desánimo? ¿Por qué ha dejado de orar? ¿Por qué han dejado de leer la Biblia? ¿Creen que Dios no existe? Dependemos de su poder. El diablo quiere que tú ya no ores. El diablo quiere que ya no te congregues. El diablo quiere que ya no leas la Biblia. El diablo quiere que tú te apartes del Señor para destruirte. No lo permitas. Levanta tus manos al cielo y fortalécete en el poder de Dios, clamando a Él, y vas a ver milagros. Amén. Repito, dice Moisés en el verso 2: Dios es mi fortaleza, o en el poder de Dios está mi fortaleza. Y con justa razón, después de ser testigo de los milagros que Dios realizó para liberar al pueblo de Israel, se le quedó en su corazón que en el poder de Dios está la fortaleza. ¿En dónde está tu fortaleza? ¿En tus recursos? ¿En tus capacidades? No confíes tanto en ellas. Confía en Dios y sigue haciendo su voluntad, y tú vas a ver su grandeza y su poder para ayudarte cuando tú lo necesites. Hermanos, tenemos el poder de Dios. Dios está de nuestra parte. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? En Mateo 28, verso 20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecer es dar fuerza, o la suficiente fuerza, a alguien para enfrentar algún peligro o para salir exitosos de cualquier situación. Así fue como Dios fortaleció a Moisés. Y es así como Dios fortalece con su poder a cualquiera para enfrentar alguna tentación. Cuando tengas alguna tentación, fortalécete en el poder de Dios y dile: Señor, la tentación es fuerte, mi necesidad también, y el diablo conoce mi necesidad y me está poniendo la tentación ahorita. Y tú dile: Señor, aquí estoy, ayúdame con tu poder para no caer en tentación. Y vas a recibir el poder para no caer en tentación. Alguna situación de salud podrías estar pasando, y eso te podría hacer sentir como que Dios no escucha, como que Dios no está de tu lado. No, hermano, no te dejes vencer. Clama al Señor, y Él se va a manifestar a tu vida y te va a sanar, te va a levantar. Al que cree, todo le es posible. Cualquiera puede enfrentar también hoy en día, podría estar pasando por alguna prueba o cualquier tipo de problemas. Aunque estos problemas o pruebas parezcan imposibles de resolver, el Dios de Moisés es el mismo Dios de usted y mío. A veces yo soy muy dado a estar gritando cuando estoy alabando al Señor, porque lo grito porque eso me hace entender que Dios es real, que Dios existe,
Mis gritos revelan que creo que Dios existe. Cuando digo, Dios, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le voy añadiendo, tú eres el Dios de Moisés, tú eres el Dios de Noé, tú eres el Dios de Daniel, tú eres el Dios del profeta Jeremías, tú eres el Dios de Ana, de esa mujer estéril. Y ellos clamaron a ti, tú les respondiste, se fortalecieron en tu poder y les diste la victoria. Fortalezcas en el poder de Dios. Que te está afligiendo la ansiedad, fortalécete en el poder de Dios. Que te está afligiendo la depresión, fortalécete en el poder de Dios, porque son evidencias de debilidad espiritual. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. El Salmo 27, verso 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es tu Señor, si Dios es el creador de los cielos y de la tierra, ¿de quién hemos de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. Eso es lo que usted tiene que decir. Señor, tú eres mi fortaleza. Las cosas no están bien, la economía no está bien, la salud no está bien, los problemas que tengo no están bien hoy en día, pero yo me fortalezco en ti porque tú eres mi fortaleza. En tu poder me fortalezco, creyendo que voy a vivir tiempos de éxito en cuanto pase esta prueba, para la gloria de tu nombre. Así como Moisés, que entonó un canto, y a lo mejor ese canto es ese: Hashem es varón de guerra, Hashem es su nombre, Hashem es mi fortaleza y mi cántico, Él es mi Dios y yo le alabaré, Dios es mi Padre y lo enalteceré. Son cantos hermosos, y ahorita lo estoy entonando con toda mi voz así toda mala, pero tiene un mensaje: fortalécete en el poder de Dios. Dios está de tu lado. El rey David se vio rodeado de enemigos y problemas. Cuando clamó a Dios, Dios lo libró de todos ellos, y esto lo inspiró a componer este salmo, en el que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, o el poder de Dios es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Si el poder de Dios es mi fortaleza, ¿de quién he de atemorizar? Dios, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 4, nos dice: confiad en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza. ¿De quién? De los siglos. Él es eterno. Su poder no está limitado. Tú lo limitas por tu fe. Por eso dijo Jesús en el Nuevo Testamento: conforme a tu fe te sea hecho. ¿Qué tipo de fe tienes? Muchos decimos tener muy buena fe cuando estamos muy bien, y no, mi fe y todo eso sí, pero cuando te están yendo bien mal las cosas, dices: ¿dónde quedó tu fe? Ya no quieres venir, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar. Algunos hasta dicen: yo ya para qué voy al templo. Algunos hasta avientan la Biblia. Ahí está tu Biblia, no me sirve. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza ¿de qué? De los siglos. Entonces, hermano, hermana, no te fortalezcas solamente físicamente comiendo bien. Fortalécete espiritualmente comiendo la Biblia y creyendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia te revela que Dios es todopoderoso. La Biblia te revela que si tú clamas a Él, Él te va a responder. La Biblia te revela que Dios te ha dado a ti hasta dones y poder del Espíritu Santo, y los dones tienen que operar en la iglesia y ministrarnos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir: yo tengo el don del amor? Pues si no lo tienes,
lo tienes que tener. ¿Por qué? No levantaron manos. Nadie tiene el don del amor. Dios es amor. Si tienes a Cristo, tienes amor. Ahora, si no lo tienes, pues recíbelo por la fe. Recíbelo, porque tienes que amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tienes que hacer hoy? A lo mejor hoy Dios quiere que ministres a tu hermano que está a tu lado, o a tu hermana, o a tu esposo, y que le ministres amor. Entonces, ¿tú qué vas a ir a abrazarlo y a besarlo? No. Abrazar, no. A lo mejor vas, y mujeres con mujeres y hombres con hombres. Sí, no se vayan a aprovechar algunas o algunos. Entonces, vas y le dices a tu hermana: ven, déjame orar por ti, déjame darte un abrazo. Dios te ama. Y a lo mejor yo no te he amado como Dios quiere, pero sí me comprometo a respetarte siempre y también amarte, porque tenemos que amarnos. El que no ama no conoce a Dios. Y si vas y oras por tu hermano y todo, pero no tienes amor, tu oración no sirve, fue insípida. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho con amor, ¿o no? Por ahí veía un comercial que decía: todo lo que está hecho en México está bien hecho. Bueno, pues todo lo que está hecho en México, si somos cristianos, lo debemos de hacer con amor. Y si hoy Dios te pide que le ministres al que tienes a tu lado, o a un hermano o una hermana, ministrale de los dones del Espíritu, ministrale del poder que Dios les ha dado. El poder que Dios nos ha dado no es para andar presumiendo, no es para andar diciendo yo tengo, yo puedo. No, hermano, el poder que Dios nos ha dado es para ministrarlo cuando se requiera. Y creo que hoy es tiempo de que tú ministres de ese poder que Dios te ha dado, de esos dones que Dios te ha dado, que lo ministres a los que tienes a tu lado. Dios nos movió el domingo a pensar en dar un tema para administración. ¿Por qué? Porque miramos que de pronto hubo muchas hermanas con necesidad y oramos por ellas. Y su momento emocional cambió. Entonces, estamos ahorita, para terminaremos orando unos por otros y ministrando. ¿De qué vamos a ministrar? De ti. Vamos a ministrar de los dones del Espíritu Santo. Amén. A ver, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en el poder de Dios, que siempre está de tu lado. Está para que tú lo tomes y lo aproveches. Ahí, de acuerdo a lo que leímos del profeta Isaías, en otras palabras nos dice que debemos de confiar en Dios, que debemos de confiar en el poder de Dios, porque en su poder está la fortaleza de los siglos, y de ese poder viene la fortaleza que necesita cada quien para resolver los problemas y necesidades. Y así poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de que los cristianos andemos causando lástimas por aquí y por allá. No, hermano. No se trata de mostrarle al mundo entero que somos cristianos con un chorro de necesidades para causarles lástimas y moverlos a que nos den. No. Tenemos que honrar el Evangelio y tenemos que decir: todo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos llamó para ser luz y ser un ejemplo, para que los que están allá afuera vean que los cristianos estamos bien bendecidos, y estamos bien bendecidos y estamos contentos y gozosos. Amén. Porque el gozo del Señor también es nuestra fortaleza. Hace unos días me hablaba unos hermanos de Estados Unidos y bueno, pues yo tuve que ministrar o ayudarlos a ministrar una liberación de un hombre que estaban liberando por allá. Y por ahí nos habló una hermanita y nos dijo que si podíamos apoyarles porque ya tenían un buen rato batallándole. Le digo: claro que sí. Yo no me sentí la gran cosa. Yo, con todo el respeto con los que están allá y los hermanos que están allá, dije: ok, nomás abre el altavoz del celular
y pónselo cerca al endemoniado que tienen ahí. Pues en el nombre de Jesús oré, en el nombre de Jesucristo declaro que el reino de los cielos ha llegado a tu vida. Sé el nombre, no voy a mencionar el nombre. El reino de los cielos ha llegado a tu vida en el nombre de Jesús. Echo fuera ese espíritu del diablo, te declaro libre por la sangre del Cordero en el nombre de Jesucristo. Y enseguida les dije a las hermanas, le dije que se guarden silencio tantito, vamos a ponernos de acuerdo, porque está escrito en Mateo 18, verso 19, que si dos en la tierra se ponen de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Entonces vamos a orar de común acuerdo, hermanas que están allá, y vamos a decirle: Papá Dios, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que hagas libre a este varón. Terminamos la oración, colgué. Como a los 2-3 minutos me volvieron a hablar, solamente para darle gracias a Dios. No, gracias, pastor, por el apoyo. No, dele gracias a Dios. Ese poder ustedes también lo tienen, pero pues si Dios me usa, pues es para bendecir, no es para sentirme más que ellos, ¿sí? Y quedó liberado el hombre con el que hablé. Enseguida me dio las gracias. Dale gracias a Dios y sigue estos consejos. Camina en santidad, corrígete, porque eso no fue por casualidad. Cuando a alguien se le mete un chamuco, no se mete nomás por casualidad. Algo no está bien en ti. No le eches la culpa a nadie. Es que me hizo enojar fulano y sutano. Sí, pero el Señor dice en tu palabra: enójate, pero no peques. Te hizo enojar y le mentaste la mamá. Te hizo enojar y maldijiste, pues ya abriste puertas, se mete el diablo. En la noche ahí estás todo enchamucado, enchamucada. ¿Sí me entienden muchos, verdad? ¿Cuántos me entendieron? Todos, gloria a Dios. Bueno, pues algunos no pueden despertar porque sienten que lo están ahorcando. Luego que despiertes, dile: Dios, perdóname, me puse ahí a hablar mal de fulano. Pero tiene el poder de Dios, tenemos el poder de Dios. El poder de Dios está a nuestro alcance. Por la sangre de Cristo podemos llegar al trono de Dios y hallar ese oportuno socorro para las necesidades. Moisés se fortaleció en Dios al ver que con poderosos hechos lo liberó de la esclavitud. Moisés vio testimonios y se fortaleció en Dios al ver esos testimonios. El rey David se fortaleció en Dios una y otra vez al ver los poderosos hechos de Dios, porque Dios lo respaldaba con poder. Dios, por medio del profeta Isaías, dice que confiemos en Él, porque en Él está la fortaleza, en Él está el poder. Los casos de Moisés y David eran problemas y necesidades que enfrentaron, que a cualquiera hubieran hecho desmayar, pero ellos recibieron la ayuda de Dios de forma maravillosa y poderosa, y así se fortalecieron en el poder del Señor. Dios es real. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y si vamos a Hebreos 13:8, en la carta a los hebreos cristianos, en el capítulo 13, verso 8, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él es nuestro Salvador y Dios es nuestro Padre. Y nos ha dado de su Espíritu. Hay poder de Dios en la iglesia. El poder de Dios está a tu alcance, ¿o no? ¿Cuántos creen? Nosotros tenemos la Biblia, en ella leemos los testimonios de estos hombres que fueron inspirados a escribir los hechos poderosos de Dios a su favor. Los cantos y salmos en los que se dicen que Él es su fortaleza, y dicen por qué. Estos testimonios fueron verdad. No son cuentos mitológicos los que están en la Biblia, y los que escribió Moisés, los que escribió David, los que escribieron los siervos de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos testimonios fueron verdad, no son cuentos mitológicos. Repito, así también en el Nuevo Testamento tenemos testimonios de hombres y mujeres que fueron sanados y liberados de demonios, como el endemoniado gadareno,
que después de haber sido liberado se quería ir con Jesús en la barca, y Jesús le dijo: no, vete a tu casa y cuéntale cómo se manifestó Dios a ti poderosamente para liberarte. Y hoy también hemos visto a hombres y mujeres sanados y liberados de demonios. Y esos testimonios son evidencias del poder de Dios y de que el reino de Dios en la tierra no consiste en solo palabras. El reino de los cielos en la tierra no consiste solamente que yo prepare un tema y se los dé, y les dé otro tema, y les dé cursos bíblicos, y les dé a varones y a damas temas. No, hermanos, consiste en poder de Dios. Vamos a ver qué dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 20. Hermanos, he estado predicando la palabra, y al terminar, o a veces estando predicando, ha habido personas que han sido liberadas. Inmediatamente las han tenido que sacar para acá para seguir la administración de liberación, o salen volando al baño a vómito y vómito, son liberadas. Es el poder del Espíritu Santo. Dios está con nosotros, su poder está a nuestro alcance y su poder es ilimitado. Para Él no hay nada imposible. Dice 1 Corintios capítulo 4 verso 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Sino en poder. Hace tiempo estaba yo predicando la palabra del Señor en el grupo de Santa María del Rosario, y llegó un hermano, se llama Juan Santos, y llegó muy decaído, demacrado. Le habían dicho que estuvo en el hospital, y ellos van a venir a dar su testimonio. Ellos están agradecidos con Dios porque ese día ellos escucharon un tema que compartía allá, y al final terminamos orando por los enfermos, por sanidad y demás, y oramos por él. Y entonces me mostraron una radiografía de su corazón, que estaba todo como morado, casi todo estaba cubierto de un color morado. Entonces me dijeron que del hospital donde estaba le hicieron estudios y todo, y le dijeron: no lo podemos operar, ya el mal está muy avanzado en su corazón, entonces llévenselo a su casa, le queda como 15 días, un mes de vida. Hermanos, a mí me impresiona eso, y yo a veces no lo platico con la intensidad que debe de ser, pero es impresionante eso. Esos hermanos están tan contentos y agradecidos con el Señor, que ahí están sirviendo en ese grupo. El hermano de gratitud está diciendo: yo le ofrendo lo de 2 terrenos de 200 metros, pastor, los vendo y le doy el dinero, y está dando ese dinero para comprar el terreno y hacer el templo allá. Es impresionante ese poder, y quedamos de que ellos van a venir a dar ese testimonio. Entonces se oró ese día por él, pidió perdón, recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Se oró por él declarándolo sano por las llagas del Cordero, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y hermanos, al siguiente domingo llegó derechito, nada de demacrado, una energía que le llegó tremenda. Hoy en día trabaja y trabaja, tiene gente trabajando con él, es como contratista, pero a la vez él trabaja también. Vino hace unos días a hacer un saloncito que está aquí adentro, él lo hizo, le echó su losa y todo. Y me dice: cuando guste, pastor, usted me dice qué hay que ir a hacer. Ahí está el poder del Señor al alcance de ustedes y de cualquiera de nosotros. No tienes por qué estar hoy en día lamentándote y sufriendo y causando lástimas. Fortalécete en el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor, ese es el tema. Aquí primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 20. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de tal forma que no nos deben de quedar dudas acerca de cómo debemos o quién debe de ser nuestra fortaleza. ¿Cómo y quién debe de ser nuestra fortaleza? Vamos a ver primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 20 en la nueva Traducción Viviente. Dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios.
no consiste en que sepas un chorro, un montón, si es necesario, pero dice ahí, sino en el vivir por el poder de Dios. Entonces, si vivimos por el poder de Dios, para Dios no hay nada imposible. Su poder es ilimitado. Amén. Entonces, este tema está enfocado con el propósito de que usted, a partir de hoy, se fortalezca en el poder del Señor, orando y clamando al Señor por milagros y maravillas, por cosas que parecen imposibles de resolver, porque el poder de Dios está a tu alcance y a mi alcance. No tienes que ir con el brujo ni con el adivino, no tienes que ir con los santeros, no tienes que ir con la muerte. Dios está con los brazos abiertos, diciéndote: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por ello es que Dios debe de ser nuestra fortaleza, porque Él es todopoderoso. Por medio de su palabra nos dice cómo debemos de vivir, pero cuando se necesita su poder, podemos confiar y fortalecernos en su poder para sanar, para liberar, para hacer milagros, para resolver problemas y cubrir necesidades que requieran un milagro. En Él nos debemos de fortalecer, porque fuimos llamados, estando aún en la tierra, para ser parte del reino de Dios y vivir por el poder de Dios, el cual es nuestra fortaleza. Ustedes aquí en la tierra, aquí, pues el Señor le llamó a vivir como si ya estuviera en el reino de los cielos. Porque cuando estemos allá arriba, tenemos que, todos son santos allá arriba. Nadie va a entrar allá si no hay santidad. Pues Dios quiere que aquí haya santidad. Aquí haya santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no vas a ver el poder de Dios, porque el pecado te separa de la presencia de Dios. La inmundicia, el pecado, la maldad, los malos sentimientos, los malos pensamientos te separan de la presencia de Dios. Dios nos llamó para vivir en la tierra como si ya estuviéramos en el reino de los cielos. Y vivir por el poder de Dios, el cual es nuestra fortaleza. Filipenses 4:13. Hace 8 días les dejé de tarea que se aprendieran Gálatas 6:7. ¿Sí? ¿O no? Y se lo repetí una y otra vez. No crean que repito nomás porque sí. Si lo hago adrede. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Gálatas 6:7. Y hoy Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. O sea, el poder de Dios está limitado y está a tu alcance. No tenemos que andar caídos, ni agachados, ni tirados, porque Dios quiere que su pueblo se levante, pero se levante confiando en el poder de Dios y se fortalezcan en Él, y no andemos causando lástimas por ningún lado. Amén. Entiendo que la iglesia debe de estar fortalecida en Dios o en el poder de Dios, para que cada quien, pase lo que pase, sepamos que somos parte del reino de Dios en la tierra y que fuimos llamados a vivir por el poder de Dios. Así que tengamos el problema o necesidad que tengamos que enfrentar, sepamos que nuestra fortaleza es Dios, porque confiamos en su poder. Eso nos mantendrá siempre con una actitud de seguridad y de que Dios es más poderoso, y de que Dios escucha la oración y Él nos va a ayudar cada que clamemos a Él y necesitamos de su poder. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo aquello que para nosotros sea o fuera difícil o imposible, para nuestro Padre Dios no. Dice Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Qué es imposible para ti? ¿Tienes problemas?
¿Tu varón no se ha convertido a Cristo? ¿Tu varona no se ha convertido a Cristo? Tienes problemas de salud, tienes problemas económicos, tienes problemas legales, tienes problemas. El poder de Dios está a tu alcance. Al que cree, todo le es posible. Voy a repetir el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 27. Dice que entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para Dios. Si para Dios son posibles, si tú crees, para ti también debe ser posible. ¿Crees o no crees? Solo hay que pedirlo y luego a esperar a que nos llegue la ayuda que necesitamos, porque somos parte del reino de Dios, estando aún en la tierra para vivir por el poder de Dios, el cual es nuestra fortaleza. Entonces, a partir de hoy, nada de que, ay, pobrecito de mí. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En conclusión, 3 cosas por las cuales podríamos estar pasando momentos difíciles: por algún pecado, por algo que hiciste mal y no lo has confesado, porque a veces hacemos cosas y nos quedamos como la canción de Pedro Infante de hace muchísimo tiempo. No sé si fue Pedro Infante o Jorge Negrete, no lo sé. Dijo: yo te aseguro que yo no fui. Y si fuiste, hay quienes podríamos cometer errores y hablar mal de la gente y robar o mentir o hacer cosas que a Dios no le agradan. Y si tú no te arrepientes, eso podría estar generando muchos problemas. Repito, 3 cosas por las cuales podríamos estar pasando momentos difíciles: por algún pecado oculto por ahí, no confesado, porque Dios nos esté probando o para que creamos más en Él. ¿Qué tal que lo que estás viviendo es para que creas más en Él? Un día llegó mi hermana María Elena con Antonio. Llegaron y por allá arribita oramos por nuestra hermana que traía un dolor muy fuerte que apenas sí podía dar pasitos. Ese día oramos por ella. Confiamos en el poder de Dios que nos ha dado, la declaramos libre por las llagas del Cordero y por la sangre del Cordero, y sana en el nombre de Jesús. Le dijimos, ese día, ahí está su esposo, fue testigo ahí mismo, ¿no? Y sus hijas. Ese día, enseguida que oramos por ella, le digo: póngase de pie. ¿Dónde está el dolor? Ahí está la hermana. No le volvió el dolor, ¿verdad? A Dios la gloria y la honra. Y de esos testimonios puedo mencionar otros de por aquí y otros de otros grupos para la gloria del Señor. El poder de Dios está a nuestro alcance. Amén. Si es algún pecado, solo hay que pedir perdón a Dios y orar por esas necesidades o problemas y esperar. Todo se solucionará. Si es una prueba, hay que hacerlo bueno y recto delante de Dios y orar para que Dios nos ayude a pasar la prueba. Y orar para que se solucionen esos problemas y se cubran esas necesidades. Porque sí, cuando uno está en una prueba muy fuerte, que te está yendo mal y dices: ¿qué hago, Señor? No estoy portándome mal, ¿qué está sucediendo? Pues por eso el apóstol Pedro le habla a la iglesia a los cristianos que estaban dispersos por Asia y por otros lados, y les dice: no se sorprenda por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña se estuviese aconteciendo. No te sorprendas si hoy en día te estás portando bien y como que todo te sale mal. No te sorprendas. Dios podría estar permitiendo la prueba, pero después de la prueba, ¿sabes qué viene? Más bendición, doble bendición. Job, después de la prueba, Dios lo bendijo al doble. Si es lo que estás pasando, si es para que crezcas en la fe, motivo por el cual Jesucristo sanó al ciego. El ciego ese hombre ciego al que sanó, no había cometido pecados ni él ni sus padres. Y Jesús le dijo: este hombre nació así para que Dios se manifieste a él y lo sane y crean en Dios.
Entonces, si es para que crezcamos en la fe, motivo por el cual Jesús sanó al ciego, solo hay que pedirle que Dios lo haga en el nombre de su Hijo Jesucristo, y Dios lo va a hacer. Las necesidades que tengamos las podemos ver cubiertas, los problemas que tengamos los podemos ver resueltos, porque nuestra fortaleza es Dios, porque confiamos en su poder. Creo que así como nuestro Señor Jesucristo se les quedó mirando a sus discípulos cuando ellos dijeron, bueno, porque habló de la salvación de los ricos, y dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico se salvara. Y ellos le dijeron, pues entonces ¿quién va a ser salvo? Eso es imposible. Y Jesús se les quedó mirando, y Jesús se les podría estar quedando mirando a algunos de ustedes, porque han de decir, es que es imposible, y Dios te está mirando. El Señor Jesús se les quedó mirando. Dice que entonces Jesús mirándolos, y Jesús te está mirando, porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y Él dice que si donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Yo creo que Él está aquí y Él está mirando. Que tienes algunos problemas que parecen difíciles o imposibles, y Dios te está mirando. Y les dijo a los discípulos, y te dice a ti y a mí hoy: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Pero usted no se va como vino. Si cree, verá la gloria de Dios, porque el único que demanda Dios de usted y de mí es que creamos. Al que cree, todo le es posible. Si creen, verán la gloria de Dios. Si creen, verán a ciegos sanados, enfermos sanados, endemoniados liberados. Si crees, verás a aquel familiar que no ha querido entregar su vida a Cristo, lo vas a ver entregar su vida a Cristo, porque no dependemos de nuestras capacidades, sino del poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en que vivamos por el poder de Dios y veamos las cosas que parecen imposibles ser posibles. Cierra tus ojos ahí donde estás. Las necesidades o problemas que tiene cada quien podrían parecer muy difíciles o hasta imposibles, pero no importa. Vamos a fortalecernos en Dios y en su poder. Nuestro Señor Jesucristo está mirando a cada quien y les está diciendo lo mismo que le dijo a sus discípulos: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Y tú crees en Dios? Entonces estás creyendo en el Todopoderoso. Ahora empieza a clamar. Si hay un pecado en ti, mejor primero pídele perdón a Dios. Si hay un problema matrimonial que no has podido resolver, resuélvelo ahora. Deja que Dios lo resuelva ahora. Pídeselo al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana Tú pusiste en nuestro corazón compartir esta palabra para hacerle saber a tus hijos que tú los llamaste a ser parte de tu reino estando aún en la tierra, y que tu reino no consiste solamente en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo, sino en el poder de lo alto. Y lo que es imposible para cualquiera, posible es para ti. Y tú estás mirando quién está aquí con problemas de salud. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora clamamos por la sanidad. Clamamos por la sanidad de tus hijos y de tus hijas. Clamamos por esa sanidad que necesitan algunos. Señor, te lo suplicamos. Pon tu mano poderosa sobre ellos y sánales. Clamamos a ti, Señor, por liberación. Haz libre a todos aquellos que han estado siendo oprimidos por un espíritu, por un demonio. Hazlos libres, Padre Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Aquellos que tienen problemas económicos, Señor, manifiéstate y provéeles de lo que ellos necesitan. Aquellos que han estado orando por un familiar
y ese familiar no ha querido nada de ti o no has querido corregir. Hoy clamamos a ti, Señor, que con tu poder hagas que ese familiar se corrija, haz que ese familiar se arrepienta, haz que ese familiar reciba a Cristo en su corazón, en el nombre de Jesucristo. Clama al Señor, manténgase ahí. Estamos en un momento bien hermoso, porque Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Daniel, el Dios de Ana, es el Dios al que alabamos y adoramos aquí. Así es que ahí donde estás,